Hay personas que pueden beber, pero también hay personas que definitivamente no deben hacerlo, así que quiero enfatizar mucho este punto. Ah, el café es lo mejor, ¿verdad? Hola, soy el Dr. Mandeling de la Gran Academia Médica en YouTube. Esta vez, desde la perspectiva de un médico, hablaré sobre si el café realmente es saludable. ¿Es bueno o malo? Y aunque sea bueno, realmente no hay personas que no deban tomarlo. Sobre eso, quiero explicarles los beneficios y los puntos a tener en cuenta. Primero quiero enfatizar que voy a presentar muchísimos beneficios del café. Y al final hablaré sobre las personas que deben tener cuidado con el café, especialmente las mujeres, así que por favor escuchen hasta el final. Asegúrense de verificar bien si realmente pueden beneficiarse de las ventajas del café antes de decidir si lo toman o no. Bueno, vamos allá. Por fin vamos a hablar sobre el café. Yo soy un verdadero creyente del café. Tomo entre 3 y 4 tazas al día. El motivo por el que tomo café es más bien por gusto, lo disfruto. Pero muchas veces en consulta me preguntan si el café es bueno o malo para la salud. Yo normalmente hago consulta externa, hospitalización y visitas domiciliarias. También hago endoscopías y me preguntan, doctor, ¿está bien tomar café o no? O yo tomo café, no hay problema. Los pacientes hospitalizados también me preguntan sobre el café. Hay personas que llevan botellas de 1 litro y se toman una entera al día, pero para quienes realmente lo necesitan, el café es muy importante. Y creo que muchas personas se preocupan si está bien tomarlo o no, así que vamos a hablar más a fondo sobre el café. En este canal compartimos información de salud de manera divertida y mostramos datos para que aprendas información confiable, así que por favor suscríbete y dale like. El nombre Mandeling también proviene de un grano de café, así de grandiosa es la bebida del café. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del café? ¿El café es así para ti? ¿Así es el café? Les voy a explicar 3 beneficios del café, 3 beneficios principales del café. El primero es este, el que más quiero explicar. Reduce el riesgo de varias enfermedades. Se dice enfermedades o padecimientos, pero el riesgo de padecimientos disminuye. En este canal mostramos datos de estudios como estos, así que el contenido puede volverse un poco complicado. Pero a cambio, les voy a dar información correcta, así que si les parece difícil, tomen notas o escúchenlo varias veces para que se les quede grabado en la cabeza. ¿Qué tipo de riesgos de enfermedades existen? El estudio que les voy a presentar hoy es una revisión sistemática con meta-análisis. Probablemente no entiendan lo que significa, pero les explico de qué se trata. Se recopilan los estudios siguiendo reglas específicas. No se eligen los estudios que convienen, sino que se recopilan de acuerdo a las reglas. Por ejemplo, se revisa cuántos participantes hay en cada estudio, y también si se hizo un estudio a ciegas, donde los participantes no saben si les tocó la bebida real o un placebo. Se utiliza un placebo, por ejemplo. Se evalúa si se usó un placebo o no, y se le da el peso adecuado a cada estudio. Así se determina cuáles estudios son importantes y cuáles no tanto, y luego se analizan por separado para obtener una respuesta. En esta ocasión, les presentaré un estudio con la evidencia más sólida posible. En cuanto a los riesgos importantes, se ha dicho que disminuye el riesgo de muerte por cualquier causa, sin importar la razón. El riesgo de muerte por cualquier causa, así como el riesgo de enfermedades causadas por obstrucciones en el corazón o los vasos sanguíneos. También hay datos que muestran que disminuye el riesgo de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y otros riesgos relacionados con el corazón y los vasos sanguíneos. Además, el riesgo de desarrollar cualquier tipo de cáncer también disminuyó. También se ha demostrado que es menos probable desarrollar cirrosis hepática u otras enfermedades del hígado. Sí, bueno, mi letra es bastante fea, pero se dice que disminuye el riesgo de mortalidad, enfermedades causadas por obstrucción en el corazón y los vasos sanguíneos, cáncer y enfermedades del hígado. Sorprendente, ¿verdad? Además, aunque los datos no son de tan alta calidad, hay información que indica que el ácido úrico que causa la gota tiende a disminuir. Por otro lado, creo que muchos de ustedes también tienen diabetes, y hay datos que muestran que el riesgo de diabetes también disminuye. Y lo que es aún más sorprendente sobre la diabetes, que llamamos DM, es que el riesgo de diabetes disminuye independientemente de la presencia o ausencia de cafeína. El riesgo de diabetes disminuye. No es necesario que tenga cafeína. Incluso sin cafeína, el café descafeinado también está bien. Así que, para quienes prefieren evitar la cafeína por la noche o a quienes les duele la cabeza al consumirla, hay datos que muestran que el riesgo de diabetes disminuye incluso sin cafeína. ¿A qué se debe esto? Probablemente a que los polifenoles, que son sustancias con efectos antioxidantes, ayudan a reducir la inflamación en el cuerpo y previenen que la insulina pierda eficacia. Bueno, dicho así suena complicado, pero los polifenoles, sí, los polifenoles que mencioné aquí, al reducir la inflamación en el cuerpo, se considera que ayudan a disminuir el riesgo de diabetes. Esto es lo que más quería decir. El café es realmente increíble, ¿verdad? El café tiene muchos beneficios, como reducir el riesgo de muerte por cualquier causa, enfermedades por obstrucción de los vasos sanguíneos, cáncer, enfermedades del hígado, diabetes e incluso disminuir el ácido úrico. Entonces, ¿cuáles son los otros 2 beneficios de tomar café? Aquí pueden relajarse y escuchar tranquilamente. Los 3 principales beneficios del café. El segundo es este. Sí, la concentración, ¿verdad? Bueno, creo que esto es algo que todos entienden.
Hay personas que incluso toman café y se desvelan antes de un examen, así que la cafeína tiene el efecto de aumentar la concentración, y de hecho hay datos sólidos que lo respaldan. Hay datos que muestran que quienes toman café obtienen mejores puntajes en habilidades como el cálculo y la memorización en comparación con quienes no lo hacen. Bueno, no creo que haya muchas personas que tomen café solo para volverse más inteligentes, pero definitivamente tomar café cuando quieres concentrarte es una de las formas que puedes usar en la vida diaria, creo yo. Y el tercer beneficio del café es este. Efecto relajante, tal vez. Creo que es uno de los mejores placeres, un producto de disfrute. ¿Qué quiero decir con esto? Es algo inesperado, pero el café realmente no cuesta mucho dinero, ¿verdad? Básicamente, si compras una cafetera y un molino, eso es todo. Si compras los granos y hierves agua, puedes tomar café de inmediato, así que también es bueno como pasatiempo. El aroma es muy agradable, tiene un efecto relajante, y además es una bebida que se disfruta. Cuando quieres tomar un descanso, tomar café te da estos beneficios. Así de bueno es el café. Realmente creo que es una bebida maravillosa, y no estoy recibiendo dinero de ninguna compañía de café. Sí, quiero que a partir de aquí me escuchen bien. Les quiero hablar sobre los puntos a tener en cuenta con el café. Esto es bastante importante y aunque hay videos de profesores famosos de café en YouTube, hay cosas que no se han mencionado. Les voy a presentar 3 desventajas del café. Especialmente la primera es muy importante, así que por favor escúchenla bien. Ahora, en la segunda mitad hablaremos sobre las desventajas del café. Bueno, como comentario adicional, este café también, ahora mismo, me gusta tanto el café que ya es una rutina para mí comprarlo cada mes y tomar café fresco todos los días. En la segunda mitad, más que desventajas, hay 3 puntos sobre el café a los que deben prestar atención, así que por favor asegúrense de escuchar hasta el final. Aquí está el primero de los 3 puntos negativos del café. 出生体重時と早産のリスクになってしまう可能性がかなり高いです。これどういうことかというと、先ほどご紹介したシステマティックレビューのメタアナリシスっていう、つまり信頼性の高い論文にも書かれていることになってきます。低出生体重時っていうのはもう分かると思いますが、ある一定の体重より下の赤ちゃんっていうのは体力が落ちてしまう。Existe el riesgo de perder la vida o de volverse más propenso a todo tipo de enfermedades. Por eso las madres se aseguran de que sus hijos reciban una buena nutrición para evitar esas situaciones. Pero se dice que el café, de hecho, aumenta el riesgo de parto prematuro en mujeres embarazadas, así que no se puede decir que el café solo tenga cosas buenas. Hay personas que pueden tomar café, pero también hay quienes no deberían hacerlo, así que quiero dejar claro este punto en común. La segunda desventaja del café es para las personas que tienen alguna enfermedad, especialmente aquellas con enfermedades del sistema circulatorio o del corazón, y también para quienes asisten a consultas psiquiátricas o de medicina psicosomática. Es importante que esas personas tengan cuidado. Cuando hablo del corazón, ¿a qué me refiero exactamente? La cafeína puede hacer que el corazón lata más rápido o cause palpitaciones, así que las personas que ya tienen enfermedades del sistema circulatorio o del corazón tienen un mayor riesgo de arritmias o pueden experimentar palpitaciones con más facilidad. Además, hay personas que pueden experimentar dolores de cabeza porque la circulación sanguínea aumenta de golpe, así que quienes tienen enfermedades del corazón deben consultar siempre con su médico tratante. Pregunten si está bien o no tomar café, sí. Y en cuanto a la mente, esto no solo aplica para quienes tienen enfermedades psiquiátricas, pero al tomar café, no entraré en detalles aquí, pero hay algo llamado trastorno de ansiedad generalizada, donde uno se preocupa por muchas cosas, se siente abrumado y ya no puede pensar con claridad. Existe una enfermedad llamada trastorno de ansiedad, y hay datos que muestran que el café puede aumentar el riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades, especialmente la ansiedad y cosas así. Creo que para las personas que tienen síntomas fuertes de ansiedad, una opción es no tomar demasiado café. Los 3 inconvenientes del café, el tercer punto es este, el tercer punto. Aunque ya he dicho varias cosas, pero bueno, es la cantidad. Tengan cuidado con la cantidad. Y otro punto es las diferencias individuales. El café contiene cafeína, y la forma en que la cafeína afecta a cada persona varía bastante. Se dice que hay grandes diferencias individuales, así que las personas que experimentan dolor de cabeza, palpitaciones o insomnio después de tomar café deben tener cuidado. En cuanto a la cantidad con el café, más o menos unas 3 o 4 tazas al día como máximo, por favor limítense a esa cantidad. Si bebes más de 400 miligramos de cafeína al día, puedes volverte dependiente, es decir, sentir que necesitas cafeína para funcionar. Existe esa posibilidad. Pueden aparecer síntomas como los que mencioné antes, como dolor de cabeza y otros, así que tengan cuidado con la cantidad de café que consumen. ¿Saben cuánto es la vida media de la cafeína en el café? La vida media es el tiempo que tarda la concentración en la sangre en reducirse a la mitad. ¿Y cuál es la
vida media de la cafeína? En realidad es un poco larga, se dice que es de aproximadamente 6 horas. Aquí, sobre el café, dice que permanece en la sangre durante 6 horas. Es decir, si permanece 6 horas, eso significa que en la noche, por ejemplo, si lo tomas a las 6, alrededor de las 12 de la noche, la concentración en la sangre se reduce a la mitad. Así que, efectivamente, incluso si tomas café a las 6 de la tarde o en la tarde, hay personas que no pueden dormir en la noche por eso. Así que creo que un buen consejo para mantenerse saludable es tomar café más o menos hasta las 3 de la tarde o al mediodía. Bueno, ¿qué les pareció? En esta ocasión les expliqué 3 ventajas y 3 desventajas del café. Las ventajas del café. ¿Cuáles son los efectos reales? Expliqué 3 puntos. ¿Pueden mencionarlos uno por uno? Expliqué en detalle qué tipo de riesgos de enfermedades disminuyen. Y algo que definitivamente quiero que recuerden es que hay personas que es mejor que no tomen café. El primer caso es este. Las mujeres embarazadas creo que es mejor que no tomen café. Existe la posibilidad de que aumente el riesgo de bajo peso al nacer o de parto prematuro. Aunque sea un poco, si hay posibilidad de que aumente, creo que es mejor no tomar café. También para las personas que tienen enfermedades del corazón. Y también existe la posibilidad de que aumente la ansiedad o el malestar mental. Además, si se consume en exceso, puede aumentar el riesgo de trastornos por abuso de sustancias. Por ejemplo, en el caso de los niños, con las bebidas energéticas y cosas así. Las bebidas energéticas contienen bastante cafeína, así que las personas que toman 3 o 4 bebidas energéticas al día pueden volverse dependientes. Existe esa posibilidad, así que por favor tengan cuidado. Nos vemos.